que se han hecho con mucho cariño para cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, lo que vamos a trabajar esta mañana son las complicaciones biomecánicas que se presentan en las restauraciones implantosoportadas. Ya se conceptualizó lo que es una complicación biomecánica, ya se conceptualizó lo que es pacientes bruxómanos, los cuales están asociados a las mayores tasas de complicaciones biomecánicas que presentamos. Entonces, nosotros como odontólogos generales, para poder planificar una rehabilitación sobre implantes o una rehabilitación sobre estructuras naturales, sean los dientes, es necesario que conozcamos las diferencias fundamentales que existen en cada una de estas. La principal diferencia que existe es que la presencia del ligamento periodontal presente en las piezas dentarias, la cual esta nos permite absorber las fuerzas oclusales y distribuirlas de manera uniforme alrededor de todo el diente. A diferencia de los implantes dentales que carecen de este ligamento periodontal, trayendo como consecuencia una sobrecarga oclusal. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un paciente bruxómano que presenta una pieza dentaria opuesta a un implante, el que va a detectar ese contacto prematuro va a ser la pieza dentaria gracias al ligamento periodontal, más no el implante dental. Entonces, esta es una desventaja en las rehabilitaciones implantosoportadas, porque en el ligamento periodontal nosotros presentamos células nociceptivas que hacen que estas detecten esas fuerzas oclusales excesivas y sean eliminadas, ¿no? Otro parámetro a tener en cuenta es el módulo de elasticidad a nivel del diente, que es similar al hueso, a diferencia del módulo de elasticidad del implante, que es mucho menor. Entonces, esto trae como consecuencia que el diente tenga movimientos intrusivos entre el 8 y el 28%, a diferencia del movimiento intrusivo del diente, que es mucho menor, que oscila entre un 3 a un 5%. Entonces, existen múltiples factores que llevan a una sobrecarga oclusal, como por ejemplo el diseño de las prótesis, lo que son el diseño de los implantes, ya sea en el macrodiseño como en el microdiseño, la extensión de los cantilevers, como ya se habló anteriormente, y donde nos vamos a centrar esta mañana más que todo es en los hábitos parafuncionales, ya que esta es el factor que más se ha asociado a lo que son los factores biomecánicos o a las complicaciones biomecánicas. Entonces, este es el artículo que fue publicado en el año 2012 en la revista Yomi, en la cual nos brinda los parámetros o nos clasifica cuáles son las complicaciones biomecánicas que más se presentan a nivel de las restauraciones implantosoportadas. Para este artículo se revisó más de 200 revistas, quedándonos solamente con un promedio de 30, donde la principal pregunta era si es que la sobrecarga oclusal estaba relacionada o no con lo que son las complicaciones biomecánicas, y a la vez nos permite identificar y cómo nosotros podemos manejar estas complicaciones. Entonces, es así que encontramos este cuadro de resumen en las cuales nosotros podemos clasificar estas complicaciones que se presentan ya sea a nivel de la prótesis o a nivel del implante. A nivel de las prótesis, las complicaciones pueden ser en restauraciones fijas o en restauraciones removibles como una híbrida, no, como una sobredentadura, perdón. Y dentro de las prótesis removibles, las complicaciones que más se presentan es la fractura de los ayudamientos o la fractura de las bases acrílicas. Y dentro de las prótesis fijas, las complicaciones que más se presentan son la fractura del acrílico o del material de recubrimiento sobre las coronas, más conocidas como chipping. Entonces, dentro también de las prótesis fijas, otros parámetros a tener en cuenta es la fractura o la pérdida del tornillo, ya sea a nivel de la unión del implante con el pilar o de la corona con el pilar. Y a nivel del implante existen también complicaciones tanto biológicas como biomecánicas, pero nos vamos a centrar más que todo en la complicación biomecánica, que es la fractura del implante. Entonces, en este cuadro de resumen también podemos tener cuáles son las mayores complicaciones que se presentan, como se observa ya sea la fractura de la base de la estructura, la fractura de las coronas, la fractura de lo que son de los tornillos, que mayormente se presenta o con mayor frecuencia en la base final del tornillo a nivel del implante. Entonces, estos son porcentajes que presenta este artículo del año 2012 del Yomi, donde clasifica en un 66.6% lo que es la fractura del material de recubrimiento. La fractura del tornillo se presenta en un 20.8%,
6% y el aflojamiento del tornillo en un 6%, presentándose con una menor tasa de fracasos en lo que son los implantes dentales en el cuerpo de lo que son en la fractura del cuerpo del implante dental. Este es otro autor que además hace otra clasificación en la cual clasifica los fallos a nivel de las coronas unitarias, los fallos a nivel de las prótesis fijas y los fallos a nivel de las prótesis completas. Dentro de las coronas unitarias, las complicaciones que con mayor frecuencia se encuentra es la pérdida del tornillo, presentándose en un 21.2%, y tanto en las prótesis fijas como en las completas lo que más se observa es el chipping o la fractura de la estructura, presentándose en un 24.9% y en un 64.7% respectivamente. Entonces, podemos decir en base a esto que las complicaciones más frecuentes que encontramos es el aflojamiento, la fractura o la pérdida del tornillo, ya sea dentro del pilar o ya sea dentro del implante, la fractura del material de recubrimiento y la fractura del implante, así como la estructura. Entonces, tomando en cuenta lo que es la fractura del tornillo, podemos decir que tenemos en el mercado múltiples sistemas en los cuales nosotros tenemos restauraciones, en las cuales rehabilitamos con un solo tornillo, la cual conecta directamente a la corona con el implante, y sistemas en los cuales tenemos de doble tornillo, en la cual conectamos la corona con el pilar y el pilar con el implante. Entonces, dentro de los factores que llevan a lo que es esta complicación biomecánica es el mal manejo de parte de los clínicos, la falta de adaptación y las fuerzas oclusales, que más que todo se presentan a nivel de los pacientes bruxómanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos disminuir esta tasa de complicación biomecánica siguiendo las instrucciones del fabricante? Por decir, si es que nos dice a qué torque nosotros debemos realizar, a qué torque debemos ubicar lo que son los pilares, evaluar el correcto asentamiento de la prótesis, ya sea evaluada clínicamente como observamos en esta fotografía, donde hay una continuidad entre la estructura metálica y la base y el pilar del implante, y que también esta sea evidenciada radiográficamente, donde vemos una continuidad. Además de esto, podemos decir que para nosotros poder manejar esta complicación va a depender mucho de a qué nivel está ubicado lo que es la fractura del tornillo. Esta fractura del tornillo puede ubicarse encima de la plataforma del implante o debajo de la plataforma del implante. Si es que la fractura es ubicada encima de la plataforma del implante, se puede decir que el manejo es un poco más asequible, a diferencia de que si nosotros tenemos una fractura debajo del implante, existen aditamentos, existen kits que nos ayudan a lo que es a la remoción de este tornillo, en las cuales indican que se hace como un canal en el tornillo, y se retira el tornillo con un torque reverso y a una revolución muy baja, ¿no? Otra complicación biomecánica es la fractura, ya sea de la estructura o del material de recubrimiento. Este material de recubrimiento puede presentarse a nivel de lo que son las coronas, a nivel de lo que son las estructuras de acrílico, y también la complicación que se presenta con mayor frecuencia es el desprendimiento de lo que son los dientes de acrílico. Entonces, nosotros para disminuir esta complicación biomecánica tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, a nivel de la estructura, elegir el material adecuado con el cual nosotros vamos a trabajar. Existen en el mercado múltiples materiales como son el titanio, el cromo-níquel, y que actualmente se está trabajando también el circonio en restauraciones cortas, ya que tienen poca evidencia en lo que son restauraciones de mayor longitud, ¿no? El diseño apropiado. El diseño más que todo va a manejar lo que es el cantilever en restauraciones amplias, el método de fabricación por el que nosotros optemos, tener un espesor adecuado en nuestras restauraciones, ya que el poco espesor como el grosor excesivo de la porcelana, por ejemplo, puede traer como consecuencia esta complicación. Y en lo que son las prótesis removibles que llevan dientes acrílicos, es necesario o es recomendable hacer las cavidades diatóricas, las cuales van a aumentar la retención o la unión entre la base acrílica y el diente. Y no nos olvidemos siempre de hacer nuestras citas de mantenimiento para nosotros poder hacer el control de la oclusión de nuestros pacientes. No solamente es colocar el implante, la rehabilitación y ya olvidarnos de él, sino estar en contacto, comunicación con ellos,
ya que en pacientes bruxómanos, por ejemplo, las rehabilitaciones deben ser manejadas sí o sí con férulas oclusales de protección para evitar todas estas complicaciones. Otra complicación poco frecuente, presentándose un 0.5%, es la fractura del implante, en la cual nosotros, para evitar este tipo de complicaciones, lo que debemos hacer es elegir un adecuado diseño, una adecuada longitud, ver el espesor de tejido de soporte óseo que tenemos y que además de eso estos implantes sean evidenciados científicamente que tienen una buena tasa de supervivencia o unas bajas tasas de fractura. Entonces, el riesgo de lo que es la fractura de los implantes va a depender mucho de qué implante utilicemos, cómo distribuimos esto en nuestra arcada. Va a depender también del número de implantes que colocamos, el diámetro de los implantes. Como ya se mencionó anteriormente, es necesario trabajar un protocolo reverso para nosotros tener una mejor predictibilidad en la restauración que vamos a terminar, ¿no? Y siempre es necesario tener un ajuste adecuado y una mejor adaptación para evitar lo que es, por ejemplo, el estrés a nivel de los implantes. Siempre es necesario, por ejemplo, si una estructura es amplia, realizar soldajes con el acrílico Duralay o hacer soldajes al frío para disminuir ese estrés a nivel de la estructura, ¿no? Este es un caso de un paciente que acude al consultorio clínico, al cual se le realizó 3 coronas individuales. El paciente tenía como antecedente bruxismo dental. Entonces, el paciente acude refiriendo que se le había desprendido una corona y clínicamente se observa una translucidez a nivel de la mucosa, en la cual nos trae como sospecha una fractura. Entonces, se evidencia clínicamente la corona, en la cual se observa parte del implante y se toma una radiografía periapical en la cual observamos que el implante presenta una buena integración. Además de eso, se observa en la tomografía la ubicación del implante. Entonces, si nosotros observamos esta tomografía, podemos llegar a la conclusión de que si nosotros tenemos un espesor adecuado y una buena calidad ósea, podemos quizás retirar el implante y hacer la reubicación o la ubicación de un nuevo implante. Entonces, clínicamente se observa la fractura del implante, la cual posteriormente es removido con una tresina, en la cual se hace ya la planificación o la preparación del lecho quirúrgico para la ubicación de un nuevo implante. Entonces, como ya se mencionó y durante toda la mañana se mencionó, es siempre realizar un protocolo reverso para nosotros tener un mejor pronóstico del tratamiento. Posterior a esto se hace la ubicación del nuevo implante, se coloca la tapa de protección de pilar, se observa radiográficamente y en este paciente se opta por realizar coronas ferulizadas, ya que el paciente es un paciente bruxómano. Se puede observar clínicamente que el paciente ha perdido tejido óseo marginal, ya que, por ejemplo, en pacientes bruxómanos, la mayor tensión o la mayor concentración de estrés es a nivel de la cresta ósea o de las primeras roscas. Es por eso que a veces los pacientes vuelven a la consulta dental y llegamos a observar quizás este halo opaco o este halo oscuro a nivel del margen cervical. Entonces, para sustentar este caso, más o menos intentamos buscar artículos las cuales relacionan las complicaciones biomecánicas en pacientes bruxómanos y en pacientes no bruxómanos, en las cuales nos dan como resultado que los pacientes bruxómanos presentan una alta tasa de complicaciones, presentándose un 23%, a diferencia de los pacientes no bruxómanos, en las cuales la tasa de complicaciones biomecánicas es en un 17.3%, y que también encontramos este artículo en el cual nos recomienda, si es que nosotros realizamos coronas ferulizadas o no ferulizadas, cuál es la cantidad de hueso marginal que nosotros podemos perder alrededor del implante, dando como resultado que a nivel de las coronas ferulizadas la pérdida de ósea crestal es de 1.2% y en las coronas no ferulizadas es del 1.3%. Entonces, es la conclusión de la presentación que se hizo, una conclusión resumida, pero que tiene bastante concepto. Entonces, dentro de las complicaciones, ya sea biológicas o técnicas a nivel de las rehabilitaciones, pueden traer como resultado, estas pueden ser como resultado de la carga o del estrés que se presentan en estas restauraciones,
Y esto nosotros podemos evitarlo haciendo una buena planificación y un buen manejo posterior a la colocación de los implantes.